Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si quieres ganar una lectura privada conmigo, quédate hasta el final para conocer los requisitos. Es muy fácil y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que te lleguen las notificaciones de nuestros en vivo. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual podrás preguntarle a las cartas todo lo que desees sobre esa personita especial, sobre el amor. Además, también quiero contarte que de esta manera apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario, son solo para lecturas de pago. Mi querido amigo de Piscis, el día de hoy con mucho amor hemos preparado una lectura especial para ti. Es una lectura general, no tiene fecha para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Comenzamos primero con esta lectura. Luego vamos al plano de la economía, al amor, perdón, y luego a la economía. Bueno, primero que todo, vamos a ver y me dice, escribir es tu fuerza. Querido amigo de Piscis, no sé si esto te lo está diciendo realmente porque tienes que hacer catarsis de una situación bastante tensa que estás viviendo y estás que explotas, o te lo dice porque hay planes que tienes allá en tu corazoncito y el universo te dice yo te voy a respaldar, pero necesitas darle orden a eso que quieres hacer. Sí, los proyectos allá arriba son muy bonitos, pero hay que empezar a darles forma, hay que empezar a construirlos, hay que empezar a organizarlos para que puedan, digamos, tener un orden, ¿sí? Porque el desorden, el caos, pues definitivamente a veces no trae nada bueno. Tu segundo mensaje es: el misterio de tu fe te salvará. Cree, tienes que creer. Algunos de ustedes lo siento con mucha desesperanza en el futuro. Y hoy el universo les dice, es tiempo de volver a creer, es tiempo de volver a confiar que todas las cosas que saldrán bien, que todas las cosas estarán muchísimo mejor. Así que por favor cree, así que por favor a tener confianza en que todo va a salir de la mejor manera. Mira qué promesa tan buena se viene y te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Así que por favor a tener mucha pero mucha fe de que esta prosperidad llega. Y si tú lo crees, decrétalo para tu vida y escribe hecho está en los comentarios. Vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes. ¿Vale? Puede ser encuentros, llamadas, pueden ser situaciones importantes, ruptura de contacto cero, reencuentros, reconciliaciones o que les están pensando y hay un mensaje especial en esta lectura. La U, la K, la M, la C, la Z y sacaremos una última, la Q, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la manera como ustedes le dicen a esta persona, ¿ok? Bueno, vamos a empezar nuestra lectura. La primera parte va para los que están solteros. Los solteros son los que no sienten nada por nadie ni están con nadie. Luego hacemos los que tienen una conexión. Primero los solteros.
Usted que no siente nada por nadie, no quiere volver con nadie, así está bien. Vamos a ver qué se viene. Cuidado porque me puede decir que podría haber como un embarazo por ahí. Un embarazo no tan planeado, no tan deseado. Así que si tienes por ahí relaciones sexuales como casuales, cuídate mucho porque te marca ese embarazo no tan bueno, no tan esperado, no tan deseado, que traería incluso problemas legales. Me dice, si te cuidas en este aspecto, pues bueno, bien. Por otro lado, me dice que podrías estar teniendo una conversación con una persona mayor que tú, que tiene bonitos sentimientos y gusta de ti. Esta persona podría ser como abogado o algo de autoridad, puede ser un militar o una persona que tiene autoridad sobre ti. Veo que definitivamente es alguien mayor y alguien que está buscando una situación equilibrada. Sin embargo, al mismo tiempo también me aparece esa reina de oros invertido y me dice, cuando conozcas a esta persona, si te gusta, si te atrae, procura mantener las cosas o esa información para ti y ser lo más reservado que puedas con tu relación. ¿Por qué? Porque esa reina representa esa gente que cuando tú estás comenzando a tener épocas buenas en tu vida, épocas de bonanza, empiezan a enviarte esa mala vibra, empiezan a enviarte toda esa negatividad y las cosas empiezan para abajo, para abajo, para abajo. Y tú te preguntas, perdón, ¿por qué? Y no encuentras, bueno, pues ahí está la razón. A veces haces muy públicas las cosas cuando apenas están iniciando. Vamos a ver qué viene para los que tienen una conexión de amor ya con alguien. Puede ser que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que sea el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué viene para esta conexión, que bueno, este eres tú. Se enfrentan dos reinas. Qué lectura tan interesante. Bueno, vamos a ver primero qué signos nos aparecen. Yo veo aquí la reina peliona de Cáncer, veo Escorpios, Virgos, Leos. Wow. Bueno, aquí yo veo dos personas que se enfrentan por amor. ¿Listo? Les voy adelantando ese pedacito. Comenzamos entonces con esta primera parte que significa qué siente esta persona por ti. Muchas ilusiones. Aquí hay alguien que está súper ilusionado con un tema de un embarazo. O súper ilusionado con que la relación fructifique. Sí, no necesariamente ese fruto tiene que ser un bebé. Pero sí hay alguien ilusionado con que las cosas mejoren, fructifiquen. Hay alguien que alguien está muy ilusionado contigo, ¿ok? Por otro lado, aquí aparece esta carta de este as y esta as de espadas invertido y me dice que piensa en una injusticia. Piensa que esta persona fue injusta contigo. Eso me dice este as de espadas invertido y me dice, quiero equilibrar las cosas. Recuerden que siente, que piensa, que quiere. Quiero equilibrar las cosas. Quiero equilibrar el daño que pude haber hecho. Quizás si antes era Piscis quien siempre le estaba entregando todo, quien siempre le estaba dando todo, pues ahora esta persona entra en una actitud de bastante reconciliación, entra en una actitud de bastante fuerza en la cual te dice quiero equilibrarlo todo. ¿Sí?
¿Qué se viene para esta conexión? Y esto es súper importante. Aquí yo veo dos personas que se enfrentan, pero tú triunfas. Puede ser que tú te vayas a enfrentar con un ex o una ex de tu pareja, o que aparezca definitivamente una tercera persona, no necesariamente la ex. Me gusta el hecho de que aparezca primero que todo en tu posición el as de oros, porque eso me habla de tu éxito. El éxito recae directamente sobre Piscis. Y vas a ganar esta batalla, ¿sí? Entonces, yo veo que ganas, yo veo que triunfas. Por aquí llegó mi niño Chidi. Y yo veo que ganas y que triunfas. Y me gusta esta reina cuando está invertida porque significa una enemiga o un enemigo débil. Uno que no nos puede hacer frente. Uno que definitivamente no nos da la talla, ¿sí? Y aquí tú triunfas y mira que tú en ese enfrentamiento no veo que es que compitas por el amor. Yo veo que es que esta persona te quiere hacer daño y tú no te dejas y el universo te cuida, te protege y te respalda. Me gusta porque tienes aquí este basto en la mano que podría identificarse como un cetro y quiere decir que tú tomas el control, que tienes la autoridad, que tienes el poder. ¿Qué te recomienda frente a todo esto? Primero que todo, andarte con prudencia. Mucho cuidado con lo que dices estos días, mucho cuidado con lo que haces. Segundo, dar cierres finales a historias. Si esta es la ex de tu expareja, de tu pareja, marca, corta. Si es tu ex, corta. O sea, si es alguien que interfiere en tu conexión con esta persona especial, corta. Porque yo veo que sí se pueden dar reconciliaciones y que si ustedes logran superar a esta persona como obstáculo, se daría esta carta. Esta carta es la carta del amor verdadero, que tiene 3 connotaciones importantes. El amor correspondido, el amor que transforma esta mariposa y el amor que nos trae prosperidad y abundancia. Pero es necesario primero hacer cierres, hacer que algo muera para que algo nuevo nazca. Entonces, nada, se viene una batalla, pero tú vas a ganar y vas a ganar sobradísimo. Ese éxito te marca aquí contundentemente. Ya estás ganando porque esta persona está ilusionada y porque esta persona se está arrepintiendo de daño que te ha hecho, ¿vale? Bueno, suscríbete y activa ya mismo la campanita y así nunca te vas a perder nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, para los que están sin trabajo, mis queridos amigos, me dice, hay que empoderarnos de la situación. Hay que hacer un cambio. Listo, las cosas no están fluyendo por este lado, arranquemos por otro. Te estás quedando un poco quieto y no puedes estar permitiendo que tu situación dependa netamente de los demás. Para ti que tienes trabajo o un negocio, me dice situaciones legales se equilibran a tu favor. Sí, te marca la carta de la justicia en su posición correcta, en su posición que es. Y me dice préstamos, documentos legales, demandas, cobros. Todo se resuelve a tu favor. Así que ánimo por este lado. Número de la suerte, el número 9. Y a ti que llegaste hasta aquí, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Primero, contarte que por ti podemos alimentar nuestro refugio un día más y pagar cuentas, muchas cosas. Por eso te invito que al terminar compartas este video y este canal, invites a tus amigos a suscribirse y además te invito a que conozcan nuestros requisitos. Nuestros premios son una lectura privada conmigo que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. También los requisitos son estar suscritos al canal, darle like a este video, activar la campanita y contarnos hoy qué regalo están esperando para esta Navidad. Puede ser espiritual o material. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Queremos decirles que los llevamos en nuestro corazón. Bendiciones.